Mario, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por generar estos espacios que, como bien dijo Beto, generalmente surge de gente que está dispuesta a trabajar más allá de lo estrictamente... Ajá. Bien, bueno, continúo. Resumiendo, o sea, entonces yo quería agradecer a la gente que ha organizado este evento y en lo personal agradecerle a los organizadores que me han convocado para hablar de, me dijeron, ¿podés hablar algo del problema de las malezas? Ahí quedó como título, el problema de las malezas, y de eso vamos a tratar de comentar algunas cuestiones. Bien, bueno, básicamente mi exposición va a estar centrada en estos aspectos y como ustedes ven aquí. En general, la maleza se puede definir, y esta es la definición clásica, como cualquier planta que interfiere con los objetivos o propósitos del hombre en un determinado lugar y en determinado tiempo. La atención a ese determinado lugar y tiempo generalmente se ha focalizado en un cultivo y más estrictamente en una etapa del mismo. Y esa etapa es donde el cultivo es más sensible a la competencia, que se denomina el periodo crítico. Y históricamente, cuando hablamos de maleza en los cultivos, prácticamente nos estamos refiriendo a esta parte. Es decir, tomando un poco como base esta transparencia, los estadios del maíz en general en la zona pampeana, ese periodo crítico lo tenemos en el estadio B4, otros autores hablan de estado B6, B8, y esto depende por ahí del tipo de malezas que tengamos. Como ustedes ven aquí, son trabajos de muchos años. En Balcarce se habla de alrededor de los primeros 20 días, en Córdoba se habla que según la fecha de siembra ese periodo cambia. General que si nosotros, por supuesto que estos son datos, la mayoría de ellos de labranza convencional, metiendo en la misma bolsa todos los sistemas, podemos decir que estaríamos hablando como que el problema lo tenemos en rango de 4 a 6 semanas del cultivo. Pero en general esto, si lo miramos de una perspectiva técnica, podemos decir que en general esto se ha minimizado en función de las opciones que hemos tenido de labranza, de herbicida, y en general existe tecnología para el manejo de este cultivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Sí, más o menos está. Bueno, el problema es que el maíz no está solo, como bien dijo Beto, no está solo en el sistema, y como cualquier cultivo llega a un lote donde están las malezas que parece que ya no son las de antes. En primer lugar, a diferencia de las plantas cultivadas, las malezas son poblaciones heterogéneas, y esto son individuos con diferentes, si bien son toda la misma especie, individuos con características genéticas diferentes cada uno. La selección natural lo que hace es actuar sobre una población vegetal, sobre una situación dada, y entonces hace que los individuos más adaptados emerjan de esta situación. A las malezas las podemos considerar como plantas pioneras en una sucesión primaria, pero también son plantas pioneras en una sucesión secundaria. Sucesión secundaria sería lo que comienza la colonización después de una alteración en el suelo, ya sea por la labranza convencional o directamente no labranza. También existe ese proceso. La no labranza, las malezas se encontraron con un suelo rústico, compacto, seco en superficie, y que obviamente ya no era el suelo prolijito de los buenos tiempos. Los primeros tiempos, ustedes recordarán que el problema de las malezas parece que había desaparecido. ¿Por qué? Porque tenían problemas para germinar, todo ese cambio que hubo en la superficie hizo que cambiara la flora. Pero sobre eso, además haya ayudado, como dice acá, la especie evolucionaria en base a dinámicas demográficas diferentes, de lugar a cambios en las composiciones florísticas. Eso es la selección propia del cambio en el agroecosistema, y a su vez se sumó una presión de selección exógena con un solo herbicida, que como todos sabemos en general principalmente fue el glifosato. Así aparece aquí el concepto de las malezas duras o difícil con control. No son ni más ni menos que las malezas aquellas que escapan al tratamiento clásico que veníamos haciendo. Decimos, bueno, son las que escapan al arado, podríamos decir, que en realidad
es nada más que eso. El problema crece sostenida y aceleradamente en la Argentina, favorecido por el uso rutinario y repetidos de las mismas herramientas de manejo. ¿Qué son estas malezas? Provienen de barbechos largos. Fíjense ustedes que ya estamos cambiando el enfoque clásico, que el problema lo teníamos durante el periodo crítico, que tenemos que asegurar el periodo crítico. Acá el problema es mucho más largo, las malezas vienen desde el barbecho, se prolongan en el cultivo. Y como cuestión general podemos decir que la evolución de la maleza es un proceso continuo, y esa, las formas como las malezas pueden evolucionar, pueden evolucionar a partir de que la especie puede ser tolerante o modificaciones dentro de la misma especie de esa población que aparecen en individuos diferentes con características diferentes. Hablamos de malezas tolerantes y malezas resistentes. Esta es la diferencia clara que existe. Simplemente, como ven ustedes, una respuesta a una de las tantas estrategias que tienen las malezas para evolucionar. Y además, bueno, tenemos que sumarle las plantas cultivadas que se hacen maleza, como el caso típico que ahora tenemos. Antes poníamos el girasol en un cultivo de trigo, hoy ni más ni menos que tenemos que poner el caso del maíz guacho RR en un cultivo de soja. Lo más importante entonces es que destacar que la resistencia es a un comportamiento diferencial de un individuo dentro de una población, y eso forma un biotipo frente a un determinado herbicida. Esta es la foto clásica, donde evidentemente la respuesta es a nivel de individuo, dentro de una población de raigras. El efecto típico, el primer síntoma de presencia de raigras resistente al glifosato. Antes hablábamos que lo teníamos en la zona sur. Hoy, si ustedes van por la ruta desde Rosario para el sur o para donde quieran, empiezan a mirar lotes y van a empezar a ver que es bastante fácil empezar a encontrar esta situación. Entonces, esto está explicando, es bien didáctico para decir que el efecto comienza a nivel de individuo. Pero aunque esto no siempre es así, y este es otro ejemplo de mi región, donde nosotros vemos el caso de los nabos resistentes a ALS, que aquí el proceso es más, digamos, es un sí o no, es decir, la que es resistente, chao, y la que es sensible, muere. Es decir, que aquí esto nos está reflejando también claramente que depende de la especie, pero también del tipo de resistencia, porque si bien hoy es un poco corto, pero podemos también decir que hay diferentes tipos de resistencia. La resistencia que está focalizada en una sola mutación, que es la que cambia el sitio activo del modo de acción del herbicida, y otro tipo de resistencia que son no específicas. Los casos de resistencia crecen aceleradamente a nivel mundial. En la Argentina tenemos ya 12 casos que ustedes ven aquí, fíjense, el río Colorado, que es esto siempre es el ejemplo clásico. Teníamos resistencia hace muchos años, pero el glifosato no solucionó el inconveniente. Tenemos sorgo resistente, raigras resistente, pero el tema no es solo resistencia a glifosato, ya tenemos muchos otros, muchos no, pero tenemos varios casos donde hay otros productos involucrados, como el caso que hemos encontrado con los graminicidas o los grupos de la ACCasa. Esta lista no termina acá, prácticamente no lo puse acá porque no está muy oficialmente publicado, pero hay 2 o 3 especies más que ya también tienen resistencia a casos de resistencia. Bien, el sitio de mecanismo activo rápidamente se refiere al primer evento bioquímico afectado directamente por el herbicida. Es un concepto diferente a modo de acción que involucra un mayor número de procesos. Y esta es un poco la definición de resistencia, que tiene como característica el uso repetido de herbicidas del mismo modo de acción. Es decir, que no solamente es el tema de usar un solo herbicida, sino puede usar varios herbicidas porque tienen el mismo modo de acción. Clásico, nosotros hace 30 años en la universidad solamente enseñábamos las familias químicas. Evidentemente hoy día con el tema de la resistencia las familias químicas siguen siendo importantes, sobre todo por el tema del comportamiento de la residualidad en el suelo, pero desde el punto de vista del manejo de la resistencia nos importa más los modos de acción que las familias químicas.
Si nosotros miramos el mercado, hoy día tenemos más o menos unas 1.300 marcas comerciales de herbicidas. Principios activos, tenemos 92 principios activos y modos de acción tenemos 20. 20 modos de acción tenemos en el mercado. Es decir, que vemos que de los 1.300 se nos reduce cuando queremos trabajar con la resistencia. Evidentemente, las alternativas que tenemos los grupos son mucho más chicos. Los mecanismos de acción y casos de resistencia. Obviamente que esto está relacionado también con la presión de selección. Los herbicidas más usados, de los grupos más usados, son los que más han provocado casos de resistencia. Los mecanismos de acción, para los que no están en tema, se definen por letras o números, según la... pero en general el de las letras es el que está más generalizado, eso depende de las academias. Vemos que rápidamente acá los grupos B, es uno de los más, que es el que pertenece a los inhibidores de la enzima ALS, es el que más problemas ha provocado. El C1, atracina, que se ha estabilizado, porque ustedes recordarán que la atracina es un producto que fue muy utilizado en Europa y muchos otros países, y es donde empezó el tema a ser importante la resistencia. Con el cambio relativo del uso, y es como que si nosotros miramos la curva de casos de resistencia, esta vez es como que se ha achatado. Y bueno, tenemos el caso de los grupos A, que son inhibidores de que son los graminicidas post-emergentes. Y obviamente lo de glifosato, que es uno de los que está creciendo sostenidamente. Bien. Si miramos el cultivo de soja, vemos que tenemos 43 herbicidas registrados con 13 modos de acción, es decir, que tenemos un número importante de modos de acción que nos permitiría decir, bueno, tenemos un gran número, podemos hacer una especie de rotación. Fíjense ustedes que acá tenemos, en las filas, tenemos los modos de acción, y en las con columnas estamos los herbicidas. Fíjense que el mismo modo de acción, acá tiene varias familias químicas y la cantidad de herbicidas que están involucrados. Cuando hablamos de resistencia cruzada, hablamos de que si aparece resistencia a uno de estos herbicidas, es muy probable que aparezca a todo ese grupo. No es fácil manejar esto, como ven ustedes. Cuando aparece la resistencia a diferentes modos de acción, estamos hablando de resistencia múltiple. Bien, decimos que tenemos unos cuantos modos de acción, pero cuando vemos qué es lo que pasa en la realidad, qué es lo que usa la gente, fíjense en el porcentaje de uso de esto está en función del costo de 2011. Fíjense que acá, evidentemente, los del grupo G, el glifosato, tenemos casi el 86% del mercado, y los otros dos grupos son el grupo B y el grupo A. El grupo A está creciendo en función de que tenemos que empezar a usar graminicida por el hecho de que se nos están escapando malezas a glifosato. Es evidente que ustedes fíjense que estamos concentrados en prácticamente 3 modos de acción, y son los que más casos de resistencia están generando a nivel mundial. En maíz, bueno, tenemos 38 herbicidas, 14 modos de acción, también tenemos diversidad. Y en este caso el mercado nos está indicando que el cultivo de maíz, por eso a veces decimos que lo importante del maíz, la rotación de los cultivos es muy importante, no solo porque puede llegar a afectar la competencia en la maíz, pero sino también el uso de los herbicidas. Fíjense que en este caso, además de tener la posibilidad de usar otros herbicidas, está más repartido, lo cual es muy interesante. Acá se incorporan el grupo K, es el caso de las acetanilidas, acetoclor, todos son productos importantes y que rompen un poco el ciclo, y después tenemos en C1 el caso de la atracina. Ahora bien, si nos quedamos con los números y miramos solamente los números del mercado y consideramos para ahora estimaciones privadas, vemos que el glifosato tiene el 58% y herbicidas como clorimurón y metsulfurón no juntan mucho más
del 0,3%. Decimos, bueno, son productos que en realidad, decimos, tenemos bastante poca importancia, pero cuando lo transformamos en hectáreas, vemos que no son tan pocas las hectáreas que se utilizan estos herbicidas. Son herbicidas que además tienen capacidad residual, lo utilizamos en los barbechos para buscar residualidad. Bien, y es necesario usar estos herbicidas para tratar de controlar flujos de emergencia de maleza y conservar esos barbechos largos que decía Beto, que no solo son un problema por el tema de almacenar el agua, sino con qué almacenamos y cuánto herbicida tenemos que poner. Por eso los cultivos de cobertura evidentemente es una alternativa muy, muy interesante. La pregunta es, ¿herbicidas con una residualidad larga o residualidad corta? La línea azul nos está indicando que es un herbicida de residualidad larga y la línea rosa, un herbicida de residualidad corta. Si nos imaginamos que la línea roja indica la concentración de ese herbicida en el suelo necesaria para el control efectivo de la maleza, vemos que bueno, vamos a tener un control más prolongado con herbicidas de mayor residualidad. Pero acá aparece lo que nosotros denominamos periodo de selección, que es el periodo en el cual la dosis efectiva comienza a juntarse con la cantidad real de herbicidas que empieza a haber en el suelo. Y decimos que es un periodo de selección porque tenemos que recordar, como yo le decía hoy, que las malezas están compuestas, las poblaciones, por individuos, por poblaciones heterogéneas. No todos los individuos tienen la misma sensibilidad. Si todos están dentro de un margen, hay diferente sensibilidad, como ustedes ven acá. Entonces, en ese periodo es donde empiezan a aparecer los individuos que escapan. Si yo tengo una residualidad corta, ese periodo es mucho más corto. Es decir, que por eso cuando nosotros decimos que los herbicidas de larga residualidad favorecen la aparición de individuos resistentes, justamente es por ese proceso. Si a esto le agregamos el patrón de emergencia de una maleza, vemos que cuando aplicamos el herbicida lo que estamos haciendo es corriendo, eliminando unos cortes, pero estamos corriendo el patrón de emergencia, lo estamos corriendo hacia ahí, estamos modificando la biología, y eso es claro en algunas poblaciones nuestras, en el sudoeste, donde hemos visto que tomando, por ejemplo, para hacerlo corto, la respuesta a la alternancia térmica. El mensaje de esto es que en el mismo lote, con parcelas tratadas con diferentes herbicidas, las semillas que salen de ahí tienen características diferentes que se diferencian por la capacidad de respuesta a la alternancia térmica. Esto indudablemente tiene un impacto en el patrón de emergencia. Es decir, que nosotros cuando estamos seleccionando malezas en base a determinados herbicidas, también estamos arrastrando otras características biológicas que van haciendo cambio. Por eso es tan importante el tema de meterle horas de estudio a la biología de estas especies. Persistencia del herbicida en el suelo. El otro problema que tenemos con los herbicidas de residualidad larga es la fitotoxicidad a los cultivos. Son datos viejos de acá, pero simplemente me voy a detener a que mostrar el efecto que puede tener el mesulfurón sobre el maíz, que es el cultivo que nos ocupa. Esto es el desarrollo de la raíz, 75 días antes de la siembra del maíz, 33 días antes. Este es el efecto que producen las sulfonilureas en el maíz. Si miramos el rendimiento, esto en la zona de Guaminí, claramente, fíjense, con 135 días antes aplicado el clorimurón en una dosis de 70 gramos, fíjense ustedes el efecto que tiene sobre el rendimiento, con 90 milímetros de lluvia. O sea, que ojo con el tema de los residuales, no queramos solucionar, un problema, estamos generando otro. Si nosotros vamos a buscar herbicidas alternativos, presiembra o postemergente, en realidad vamos a tener que pensar en diferentes mecanismos de acción. Nuevos herbicidas seguramente no van a aparecer. Los herbicidas que tenemos en el mercado, tenemos que mirar qué herbicidas tenemos en el mercado, porque tenemos que preguntarlo por qué no se han usado. No se han usado porque eran menos efectivos o porque eran más caros. Eso lleva a que vamos a tener que tener una nueva mirada en el control, vamos a tener que ser menos exigentes en el control y buscar paquetes
es complementario entre herbicidas, y otra que vamos a tener que acostumbrarnos a ver algunos daños en el cultivo. Pero a su vez, ¿quién recomienda esas mezclas? ¿Cómo las recomendamos? Tenemos un problema concreto, que tenemos muchas mezclas y cosas que no están registradas, y si vamos a usar la receta agronómica tenemos que explorar esto. No solamente las empresas tendrían que ser las encargadas, porque no lo van a hacer, de registrar algunos productos genéricos. Tendríamos que buscar herramientas para que eso se ponga sobre la mesa. Y obviamente disponer en los marbetes de colores o números con diferentes modos de acción va a ser fundamental. Podemos decir que todo aquello que favorezca el cultivo nos va a favorecer en el control de la maleza, ya no para no usar herbicidas, sino para ayudarlos a que funcionen. Actualmente la única forma de que funcionen algunos herbicidas como 2,4-D sobre biotipos resistentes de crucífera en Australia es con cultivos competitivos, si no, no pasa nada. Tenemos que explorar cultivos con mayor habilidad competitiva, el tema de los cultivos de cobertura es fundamental, todo aquello que explorar el potencial al helopático, el tema de incluir el perfil de las malezas en un lote va a ser fundamental para saber qué especies hay. Creemos que hay 3 o 4 especies. Cuando hacemos reglamento nos encontramos, por ejemplo, que en los trigos del sudoeste nuestro, de los partidos de nuestra experiencia, tenemos 105 especies diferentes. Medidas preventivas, anticipación, explorar sistemas mecánicos, evitar la producción y diseminación de semillas, el tema de las cosechadoras fundamental, manejo del paisaje es otro. Recordar de que, por ejemplo, la presión de selección puede hacer que el desmalezado manual haga que las plantas se mimeticen y estemos seleccionando por su similitud con el cultivo, el caso clásico del cultivo de arroz, sobre todo si eran chicatos se le escapa el desmalezado manual. Bien, entonces, la presencia actual obedece a la presencia, los parches que tenemos hoy obedecen a diferentes causas, no hay una cobertura completa de las malezas y esos parches se forman por diferentes causas. Entonces, evidentemente, el tema de la pulverización, existen herramientas y alternativas distintas para manejar el tema de la aplicación en sistemas localizado. Tenemos muchas alternativas tecnológicas y lo más importante que en la industria que nos va a aportar alternativas de última generación, solamente vamos a conseguir que esto sea importante y sustentable, si es un tema largo para discutir, si estamos concientizados todos, no solamente la empresa es la responsable, sino los productores, los asesores, para que esto dure. Para compatibilizar la productividad física y económica, lo que tenemos que hacer es que en general volver a revalorizar aquellos temas como manejo integrado de maleza, enfoque agroecológico, y en general el problema se entiende, se pone una alternativa. El desafío, claro, es concretar estas prácticas dentro de los objetivos del productor y de la empresa, y evidentemente vamos a tener que plantear lógicas diferentes que no van a estar basadas en la simplificación de las cosas, sino en explicar las problemáticas y vamos a volver a hacer agronomía. Y esa es lo que nos va a corresponder de ahora en adelante, y la planificación no sea solamente dada por el contador de la empresa, que se va a basar en cómo compramos anticipadamente el glifosato. Pues. Muchas gracias y disculpas por ello.